A esos señores del gobierno los invitaríamos a caminar en serio, sin medio de comunicación, y se van a encontrar que hay hambre, se van a encontrar que hay niños durmiendo en la calle, se van a encontrar con que hay un país que está sufriendo, y ese país es el que el movimiento sindical va a rodear, porque es el paraguas de los más débiles, y vamos a actuar en defensa propia. Porque es necesario, compañeras y compañeros, defender nuestras empresas públicas por el trabajo y por el salario. Por tanto, acá no se rinde nadie. Nadie baja los brazos. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Jornada que tuvo paro general parcial y muchas cosas más. Y muchas cosas más que, bueno, están ahí, entre todos, ¿no? Es lo que se está hablando. Fallos judiciales varios. Fallos judiciales varios. Empezamos por quizá el más comentado, porque el gobierno, justamente producto de ese fallo, prepara la apelación contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo Alejandro Recarey, que este mediodía ordenó la suspensión de la vacunación anti-COVID de niñas, niños entre 5 y 12 años. El magistrado exige que se publiquen los contratos con el laboratorio Pfizer y que el Estado cumpla una norma que establece que se debe informar sobre las vacunas en general. Esa norma es muy anterior a la pandemia, digamos. Exacto. El gobierno suspendió la vacunación para esa franja etaria de inmediato y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que la decisión de Recarey es un disparate y confirmó que se presentará la apelación. El abogado que presentó el recurso, Maximiliano Dentone, celebró la decisión y aseguró que las explicaciones dadas durante la audiencia por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, fueron insuficientes. Recarey, aparte de este fallo, emitió otro. En un ratito estaremos con eso. Tenemos una edición con mucha información. Exacto. Y si les parece, los titulares. Los titulares. Presidencia evitó responder si el gobierno divulgará los contratos con Pfizer, tal como pidió la justicia en su fallo. Fondo Coronavirus invirtió $170 millones para la compra de 6.800.000 vacunas contra la COVID-19 el año pasado. El gobierno anunció aumento de 6,5% del precio del boleto interdepartamental y suburbano a partir de mañana. Carta abierta firmada por universitarios y universitarias de renombre cuestionó la ausencia de refuerzo presupuestal para la Universidad de la República. Organizaciones sociales rechazan el nuevo proyecto de tenencia compartida impulsado por el oficialismo. Fuertes críticas al gobierno por aumento de la pobreza y caída del salario real durante el acto del PIT-CNT en el marco del paro general parcial. Dirigente del sindicato de Antel advirtió por impulso privatizador de empresas públicas del gobierno de la calle Pou. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, rechazó que su gestión tenga un sesgo en favor de las patronales. La Intendencia de Montevideo repara más de 25.000 metros cuadrados de veredas y construye 1.200 rampas accesibles en diferentes puntos de Montevideo. El Sindicato Médico del Uruguay declaró en conflicto el cargo de jefatura de la maternidad del Pereira Rosell, que estaba encabezada por Leonel Brioso, cesado hace una semana por ACE. Montevideo a jugar. Todas las opciones para vacaciones de julio en la capital del país. Boris Johnson renunció tras una cascada de escándalos en Gran Bretaña. Pueden ver y también escuchar, para eso está Uniradio, por aire 107.7 FM. O a través de uniradio.edu.uy. Y empezamos a establecer contactos con los móviles de hoy. Sí, ¿por dónde anda en principio Natalia de Brun? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Y bueno, vamos a ver en tema de lo que ustedes anunciaban, este fallo del juez, la suspensión de las vacunas y también qué es lo que va a pasar con esta solicitud de mostrar los contratos, de algún modo hacer evidencia de lo que dicen esos contratos que hasta ahora han sido confidenciales. Sobre este tema vamos a estar hablando con el ex subsecretario de Salud, Jorge Kian, así que en minutos volvemos. Muchas gracias, Natalia. Móvil 1 ya presentado. ¿Qué pasará con el móvil 2? Mariana Abreu.
Buenas noches, compañeros, ¿cómo andan? Estamos en la Facultad de Arquitectura. Aquí en el hall se está exhibiendo una muestra realizada por alumnos de la licenciatura de Diseño en Comunicación Visual, que es un proceso, se llama inclusivo, que se enmarca en diferentes reflexiones y conversaciones con organizaciones sociales con respecto a temas de género, de diversidad, de discapacidad, de etnia. Así que en un ratito nada más vamos a estar conversando sobre esta muestra con la docente que está encargada de este proyecto. Segundo adelanto completado desde los móviles, tenemos también adelanto en estudios. Exacto. Julieta Núñez Tomás, ¿cuál es el tema de hoy? Continuamos con tenencia compartida, lo que habíamos comenzado a conversar ayer. Hoy vamos a abordar la visión de las organizaciones sociales o asociaciones que están vinculadas a este tema y que se han expedido sobre este nuevo proyecto de ley que se presentó el martes en la Comisión de Constitución y Legislación y que preocupa por varias razones a varias organizaciones sociales. Así que vamos a compartir la opinión de estas organizaciones y también algunos datos vinculados a la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes en Uruguay y que preocupan aún más a estas organizaciones, teniendo en cuenta qué es lo que va a suceder una vez que se apruebe este proyecto de ley que cuenta con el apoyo de toda la coalición de gobierno. Se dijeron muchas cosas frente al juzgado de lo contencioso administrativo con respecto a las vacunas, ¿no? Escuchamos alguna de ellas. A ver. El ministro contestó todo. Las 18 preguntas que se le hicieron las contestó todas. No, pero se ve que para el juez que ya no fueran satisfactorias las respuestas. Claro, no fueron satisfactorias, exacto. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate. Y justamente empezamos con el tema que quedó planteado en esas repercusiones porque el juez de lo contencioso administrativo, Alejandro Recarey, le impuso al Poder Ejecutivo el cumplimiento de una serie de condiciones para retomar la vacunación, digamos. Exacto, pero en principio suspender la vacunación contra COVID a menores de 13 años. El magistrado exige que se publiquen todos los contratos de compra de las vacunas y la información sobre su composición. Recarey también puso como condición para levantar la suspensión que se elabore un texto a suministrar a los responsables de los menores que se vacunen, que informe completamente y con claridad la composición de las sustancias inyectables, los beneficios y riesgos de estas vacunas. También que se aclare si la sustancia tiene autorización de emergencia y no definitiva, explicando qué diferencias hay entre ambos permisos. A esto suma que se detallen los efectos adversos ya detectados, actualizando esa información y que se lleven adelante los controles a los que el Estado está obligado. Una vez acreditado ante esta sede el cumplimiento de estas exigencias, quedará habilitada la posibilidad de solicitar la reanudación inmediata de las vacunaciones, concluye Recarey en su resolución. Bueno, y un grupo de personas celebró frente al juzgado el dictamen del juez Recarey, que suspendió la vacunación pediátrica y felicitó al abogado Maximiliano Dentone, quien presentó el recurso de amparo. El profesional dijo que fueron insuficientes las respuestas del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que presentó por escrito ante las preguntas realizadas por el juez Recarey. Un abrazo en nombre de todos, por favor. Tras un primer encuentro con quienes celebraron el fallo y con los medios de comunicación, Dentone reapareció y profundizó en la decisión de Recarey. El ministro contestó todo. Las 18 preguntas que se le hicieron las contestó todas. No, pero se ve que para el juez que ya no fueran satisfactorias las respuestas. Claro, no fueron satisfactorias, exacto. ¿Encontraron sustancias que pueden ser complicadas, por decirlo de alguna manera, dentro de la composición de la vacuna? Sí. Cuando habla de que fue acreditado, estamos hablando del riesgo-beneficio. Grafeno, sustancia nano... Eso que, para que quede claro, ¿qué perjuicios tiene eso para la población? ¿De acuerdo? Se lo tiene que preguntar a un médico. No, pero está bien, pero usted, ¿a qué información accedió con respecto a eso? Bueno, por ejemplo, un informe de la Universidad de Almería, del doctor Campra. Bueno, lo propio informado por el doctor Giacchetto de la Sociedad de Pediatría también, y diversa información que presentamos. Sin embargo, el MSP desacredita lo que es la información de la Universidad de Almería en una de las demostraciones que hace. Eso no fue al lugar del juez. Ni no dio lugar. La celebración del fallo incluyó la entonación del himno y cánticos. No investigó? ¿Por qué la prensa no investigó? ¿Por qué la prensa no investigó?
Tras conocer el fallo, el Ministerio de Salud Pública suspendió de inmediato la vacunación para niños y niñas de entre 5 y 12 años. Como decíamos, para el secretario de Estado Álvaro Delgado, el fallo es un disparate y anunció que el gobierno apelará. Además, agregó que la decisión del juez pone en la justicia la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de personas menores de edad en Uruguay que se quieren vacunar. Y también dijo algo más el jerarca. Sí, informó que hoy estaban habilitados para recibir la segunda dosis de Pfizer 5.800 menores. El gobierno lo primero que está preparando en estas horas es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate. Que dicta, entre otras cosas, en sus fundamentos que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para este gobierno, para el Uruguay entero, esto es un argumento inadmisible. Que una decisión de un juez obligatoria suspenda una vacunación que es voluntaria nos preocupa enormemente, enormemente. Espero que en pocos días, a través de la apelación que vamos a presentar, los padres que quieran vacunar a sus hijos lo puedan hacer. Bueno, y en esta conferencia de prensa los periodistas consultaron a Álvaro Delgado si el gobierno tiene previsto levantar los contratos, la confidencialidad de los contratos que solicita el juez Recarey. Sí, Delgado separó ese asunto de la suspensión de la vacunación, dijo que eran cosas independientes y prefirió no adelantar la postura final al respecto. Usted decía que es un disparate el fallo y que los preocupaba y ahora avanzaba en eso. Le quería preguntar por el juez y la coincidencia de que justo haya elegido presentar el amparo, el abogado, y justamente sabiendo que este juez es el que iba a estar de turno, y a la vez si en la resolución judicial se señala que se puede levantar la confidencialidad, que si el gobierno hace eso, se puede volver a vacunar a los niños. Si el gobierno piensa levantar la confidencialidad y si ven esa coincidencia en el abogado y el juez. Eso es lo que dice el fallo habla de la suspensión de la vacunación de menores, además de los contratos, son dos cosas independientes, pero suspende la vacunación, reitero el concepto del disparate, suspende obligatoriamente la vacunación de menores que era voluntaria. Y con respecto al tema del juez no voy a hacer más consideraciones de lo que dije sobre su fallo. Hoy hubo dos dictámenes. Del más comentado, recién supimos bastante con toda esta cobertura. Pero aparte, también de forma complementaria, el juez Recarey aceptó un recurso de amparo presentado por dos mujeres. Exacto. Y pidió que el Estado uruguayo se abstenga de adoptar cualquier medida que impida el ingreso al país de estas mujeres por la decisión de no estar vacunadas. La resolución se adoptó en un proceso de amparo iniciado por el abogado Oenir Sartú el viernes 1 de julio tras el inicio de la feria judicial menor. En su recurso, las mujeres expresaron no estar vacunadas y que se sentían discriminadas por el decreto del Poder Ejecutivo que las obligaba a tener un test de PCR negativo para habilitar su ingreso al país. En este marco, el juez Recarey ordenó al Ministerio de Salud Pública y a todos los demandados a que se abstengan de todo acto, hecho u omisión que exponga la situación sanitaria de las demandantes o les imponga un trato diferencial para su salida y o retorno a la República Oriental del Uruguay por su condición de no vacunadas contra el COVID-19. Según Recarey, el no vacunado no atenta contra la salud pública, no viola leyes, solo ostenta un pensamiento diferente al de un gobierno concreto. Por lo demás, y más allá del plano estrictamente jurídico, no caben tampoco argumentos de supuesta prudencia que justifiquen impedir el ingreso al país de estas personas, alegó el juez. En este marco, el magistrado apuntó que el límite del bien común es la propia dignidad humana y aseguró que en este caso se ataca la dignidad humana del no vacunado. A fin de cuentas, se cercena la plenitud a una minoría, no en aras de proteger eficazmente derechos, sino para sedar un miedo real o falsamente inducido que sea.
Por tanto, si el no vacunado no comporta un riesgo cierto de contagio, no se le puede radiar de eventos sociales y servicios, mortificando su cotidiano vivir, escribió Recarey. Y ahora otro móvil en MBD Noticias Central. Exacto, el desarrollo con Natalia de Brun. Sí, lo que habíamos anunciado, estamos junto al ex subsecretario de Salud, Jorge Kian, para hablar de esto, ¿no? El tema del día de hoy, este fallo que obligó al Ministerio de Salud Pública y al Gobierno a cortar con lo que se venía a frenar la vacunación, suspenderla, la vacunación en menores de 13 años. Primero, Kian, consultarle eso, ¿no? ¿Cómo tomaron, cómo toma usted el fallo? ¿Qué cree que significa este fallo, además teniendo en cuenta lo que es su experiencia al haber estado al frente también del Ministerio de Salud Pública? Múltiples preocupaciones. En primer lugar, que una autoridad judicial se tome la potestad de suspender una medida de la medicina oponiéndose a la Organización Mundial de la Salud, oponiéndose a los grupos de expertos del mundo y de nuestro país, que están a favor, oponiéndose a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la cual integro, que se supone que estamos luchando por el bien de los niños, y voy a repetir la palabra que utilizó hoy el secretario de Presidencia, es un disparate. Pero hace tiempo que se hacen disparates en la justicia, fundamentalmente con esta resolución y con las resoluciones que toman sobre los medicamentos de alto precio, que los jueces deciden a quién se lo dan y a quién no. Eso también es un disparate. Así que me parece que no comparto para nada esta resolución y me parece que es peligrosísimo que sujetos con muy poca información científica tomen resoluciones que se oponen a los científicos del mundo. Me parece que si yo fuera juez estaría muy preocupado de tomar esta resolución y oponerme a lo que piensa el mundo científico en general. En Uruguay la vacunación no es obligatoria, en realidad es voluntaria. Uno de los argumentos que justamente, que a quien usted mencionaba, el secretario de Presidencia hoy decía que era un disparate también por eso, o sea, porque se está obligando a suspender algo que no es obligatorio. Sí, claro, pero además aquí se entreveran algunos términos también. La industria farmacéutica ha ganado millones de dólares con estas vacunas y le ha dado fundamentalmente las vacunas a los países que podían pagarla y se han olvidado de los países pobres. Pero ese es otro aspecto a pesar de que lucran enormemente con estas vacunas, las vacunas son buenas. Hay que separar una cosa de la otra porque vi que se está mezclando el nombre de la industria farmacéutica con el nombre de la vacuna y no tiene nada que ver. Ellos hacen cosas buenas, pero lucran con eso, con la salud de los pueblos. A los países más pobres las vacunas o no les llegaron todavía o les llegaron mucho tiempo después, a pesar de que había un mecanismo COVAX que trataba de que las vacunas llegaran a todos lados. Así que hay que separar bien claramente un aspecto del otro. Ya que mencionaron la industria, le consulto. El fallo tiene como dos aspectos. Uno era el suspender la vacunación en los menores de 13 años y el otro era obligar al gobierno a mostrar los contratos que hasta ahora son confidenciales. En lo que ha sido también su experiencia estando al frente de la cartera como ex subsecretario, ¿esto es así? ¿Hay contratos que tienen que ser confidenciales? Bueno, no voy a hablar de nuestra experiencia, pero voy a hablar de que en octubre del año pasado, en el diario El País, que no es un diario opositor al gobierno, salió un artículo en la página de internacionales que decía que varios países, entre los cuales estaba Uruguay, se habían comprometido con cláusulas de confidencialidad con el laboratorio Pfizer, para no decir los precios de las vacunas, porque dentro del lucro que yo le mencionaba anteriormente, ellos le cobraban más a algunos países que a otros, y eso, en mi experiencia, cuando estuve en el ministerio, ya pasaba con alguna industria. Así que no creo que puedan, porque creo que Pfizer es mucho más poderosa que la mayor parte de los gobiernos, sobre todo de América Latina. En este caso no se podría hacer, entonces no se podrían presentar esos contratos. No sé qué voluntad tendrá el gobierno y si se arriesgará o no se arriesgará o si tendrá tratos con Pfizer para ver esto. La verdad que eso no lo puedo decir, pero me sorprendería mucho que se muestren los contratos de confidencialidad.
El gobierno va a apelar y bueno, en los próximos días parte de lo que se esperaba era que se pudiera seguir vacunando. Usted lo decía, o sea, se sigue apoyando desde pediatría de que esas vacunas se sigan dando. El problema no es la vacuna. No, el problema no es la vacuna y espero que con la apelación otros jueces tengan un poco más de inteligencia y respeten más a la ciencia que este lamentable juez que hoy tomó esta resolución. Muchísimas gracias por estos minutos, compañero. Bueno, era muy importante en el día de hoy tener la palabra de quien además también estuvo frente de la cartera de Salud Pública, más allá del conocimiento, como él decía, desde la pediatría. Bien, muchas gracias, Natalia. Quedó claro el concepto del doctor Jorge Kian. La postura de alguien que, aparte de tener experiencia de gobierno desde el Ministerio de Salud Pública, es pediatra, justamente. Exacto, profesor de pediatría. Y bueno, y además integra, como él decía, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que hoy se reunió rápidamente luego de conocer el fallo del juez Alejandro Recarey. Claro, y emitió un comunicado hoy a primera hora de la tarde en la que ratifica su postura favorable y recomendación con respecto a la vacunación contra la COVID-19. En el comunicado publicado poco después de conocerse la decisión del juez de suspender la vacunación contra la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 13 años, la Sociedad Uruguaya de Pediatría aclara que, desde el punto de vista científico, no ha existido ningún tipo de cambio que avale esta interrupción en la vacunación de dicha población. Por el contrario, cada vez existe más evidencia sobre el beneficio y la seguridad de la vacunación contra la COVID-19 y que los resultados del proceso de inmunización son muy claros. En el mundo se han vacunado a la fecha millones de niños y la OMS la considera segura y efectiva y la continúa promoviendo. En el documento se señala que la sociedad científica mantiene su opinión favorable y recomendación respecto a la vacunación contra la COVID-19 y reafirma su posición respecto a que las vacunas suministradas en nuestro país son seguras y efectivas contra el virus. En el último punto, recuerda que es fundamental mantener los cuidados frente a la COVID-19 y agradece el trabajo y esfuerzo de todo el personal del sistema de salud que ha puesto todo de sí desde el comienzo de la pandemia. Decíamos al comienzo que hoy tendremos mucha información con respecto a estos temas e incluso eso hace que apostemos por una pequeña entrevista en vivo, dada justamente la importancia de estos asuntos. Más temprano, Natalia, comentábamos que aparte del fallo más comentado, el juez Recarey también emitió un fallo en forma complementaria que aceptó un recurso de amparo presentado por 2 mujeres y ordenó al Estado uruguayo que se abstenga de adoptar cualquier medida que impida su ingreso al país por la decisión de no estar vacunadas. Exacto. Y quien llevó este recurso de amparo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al juez Alejandro Recarey es el doctor Oenir Sartú. Sí. ¿Qué tal? Y lo recibimos. Muchas gracias por estar. Muy bien, les agradezco yo a ustedes. Una pequeña precisión. Sí. La acción de amparo esta es totalmente independiente de la que había llevado el doctor Dentone y tiene 2 puntos. Uno era que se le exigiera al Ministerio de Salud Pública la obligación legal que tiene de controlar, analizar y controlar los contenidos de las vacunas, es decir, el producto que viene dentro de los frascos que envía el laboratorio. Entre la prueba que presentó el Ministerio, lo que vimos fueron los manuales que envía Pfizer y después referencias a literatura externa, extranjera, con respecto a las vacunas y eso. Pero antes de que vaya al segundo punto, Sartú, sí. Ahí usted está hablando de las vacunas suministradas a personas adultas. De todas las vacunas. De todas las vacunas. Porque, salimos de lo pediátrico, claro, que era lo que antes manejaba. Porque en las muchísimas páginas de prueba que presentó el Ministerio no hay ningún análisis hecho a la sustancia que está dentro de los frascos por el propio Ministerio o por un laboratorio autorizado por el Ministerio. ¿Y eso debería hacerse? Bueno, la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública dice que les corresponde el contralor de las vacunas y los sueros al Ministerio de Salud Pública. De hecho, se hace, eso me consta, con las vacunas que se le dan a los animales, por ejemplo, se las controla. Y todos los demás medicamentos tienen un control del Ministerio. Pero el control, quizás el control simplemente sea analizar o investigar la evidencia que llega del exterior. Bueno, pero ¿cómo pueden hacer? El Estado es el que tiene que garantizar las cosas. Uno no puede tomar por bueno lo que dice una empresa privada extranjera, como es el caso de Pfizer. O sea, a mí si uno se fuera a guiar, cualquier televidente lo sabe, cuando va a comprar algo no puede guiarse por lo que le dice
el fabricante o el vendedor. Tiene que verificar que lo que está comprando es lo que le están vendiendo. ¿El Ministerio tiene esa capacidad instalada con respecto a estas vacunas en particular? Yo no lo sé, no es un tema que yo pueda saber. Sí sé que tiene la obligación de, antes de suministrar un medicamento, controlarlo. Y cuando son medicamentos que se producen en el Uruguay, tiene que incluso controlar la producción. Ahora, cuando son externos, es responsabilidad del Ministerio poder garantizar y asegurar qué es lo que le está suministrando a la población. Claro, pero mi pregunta iba, por ejemplo, ¿no sirve el análisis o el fallo de la FDA de Estados Unidos, por ejemplo? O sea, de organismos internacionales que quizás tengan esa capacidad. Sí, también podemos pedirle a Uganda que cuando nos mande un medicamento, es decir, en realidad el Estado uruguayo tiene que hacer los controles por sí mismo. Del mismo modo que no vale un documento extranjero, yo no lo puedo traer acá y hacerlo valer porque en definitiva tiene que pasar por la autoridad del Estado. Bueno, cuando uno trae un producto, quien tiene que certificar que ese producto es lo que se dice, no es ni la empresa que lo produce, ni otro país extranjero. Es el propio Estado el que tiene que garantizarle a la población que lo que se le está suministrando es lo que se dice que se le suministra y que tiene tales o cuales efectos. Al comienzo de su respuesta usted decía que el fallo con respecto a este caso en el que usted fue patrocinante de estas dos ciudadanas tenía dos grandes aspectos o dos características, dos puntos. El primero lo desarrollamos recién. Uno es este. El segundo, el otro es que ellas, que fue el disparador del asunto, es que ellas querían viajar a Buenos Aires ahora en las vacaciones de julio y se encontraron con que las empresas a las que les fueron a comprar pasajes les advertían que iban a tener que hacerse un hisopado, es un test PCR, antes de volver a entrar al país. Entonces, claro, ellas, por razones de principio, por lo que fuere, no estaban dispuestas a eso y encontraban absurdo que a las personas que están vacunadas no se les exija ningún control y a ellas sí, siendo que todos pueden contagiarse y todos pueden contagiar. Entonces, claro, usted decía que se viola el principio de igualdad. El principio de igualdad, exactamente. Porque si todos... es decir, acá hay un tema. Si la función en este caso es el Ministerio del Interior, siguiendo instrucciones del Ministerio de Salud Pública, que no permite ingresar sin hisopado, si el objetivo de eso fuera cuidar la salud pública, bueno, entonces tendrían que hacérselo a todo el mundo, porque cualquiera puede traer el virus. Todos lo sabemos, hay cantidad de gente vacunada que se... Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica de que al no vacunado lo controlo, pero al otro no? Y lo dejo entrar, tenga lo que tenga. Bueno, ese fue el problema que disparó esta... El juez Recarey hizo lugar a este recurso de amparo, falló a favor de estas dos mujeres. ¿Este fallo corre solamente para ellas o se universaliza? En lo que respecta al tema de la obligación del Ministerio de examinar, porque esto está ligado por esto, porque estas dos personas dicen que además, si la solución para no tener que hisoparse es vacunarse, encuentran que no pueden dar el consentimiento informado, porque les falta información dada por el Estado sobre qué es lo que se les está inyectando. Basta ver ese consentimiento que se firma en todos lados, no dice absolutamente nada de qué contiene ni de cuáles son los efectos que puede tener. Entonces, bueno, de ahí vino el reclamo de que se proporcionara más información. Recarey, en lo que es decir, el fallo en lo que respecta al test PCR se refiere a estas dos personas, porque la acción de amparo es para quien la reclama en principio, ¿no? Ahora, claro, si esto fuera confirmado por el Tribunal de Apelaciones, porque esta decisión muy probablemente sea apelada por el Poder Ejecutivo, si eso fuera confirmado, casi seguramente se generalizaría, ya sea porque el Estado no iba a poder haciendo a unos sí, a otros no, y porque además iban a llover acciones de amparo, ¿no? Usted dice muy probablemente esto sea apelado por el Poder Ejecutivo. En carácter de abogado patrocinante, ¿le ha llegado alguna información por las vías formales? No, porque no corresponde. Las vías formales no, pero uno en la audiencia percibe si el abogado contrario está conforme o va o piensa recurrir, y yo creo que en este caso va a haber apelación. ¿Y cuál es el argumento que dan los abogados del Ministerio para mantener una decisión como esta? Bueno, ahí la línea argumental que siguieron es bastante... Primero hubo un muy fuerte ataque al juez Recarey. Es decir, gran parte, más de la mitad del escrito de Presidencia de la República y del Ministerio de Salud Pública está orientado a sostener que Recarey no era imparcial. Antes de que dictara la sentencia, ya lo decían. Y bueno, yo encontré muy infundado eso, primero porque, digamos, a ver, el viejo recurso de echarle la culpa al juez, ¿no? Cuando se pierde el partido, el juez vendido, bueno, no es muy lógico.
Yo perdí un amparo anterior de 2.700 y pico de personas que el año pasado pedían amparo frente a los temas, a las políticas pandémicas que los afectaban. Y bueno, me lo rechazó la juez y después lo rechazó el Tribunal de Apelaciones y nunca dije que fueran vendidos, nada. Me la aguanté como corresponde, ¿no? Es decir, a veces los fallos salen a favor, a veces salen en contra. Esa es la lógica del Poder Judicial. Y después, bueno, en cuanto al argumental, el argumentar que esto tiene un respaldo científico, bueno, bien, yo puedo asegurar que hay respaldo científico para una tesis y para la otra con respecto a la vacunación. Claro. ¿Por qué llega este juez? Porque quizás muchas personas se pregunten, qué casualidad que justo el mismo juez es el que recibe ambos recursos de amparo. Porque es el único juez que está en actividad en la feria judicial. La Suprema Corte designó este año, otros años ha designado a 2, pero esta vez era él, y por esta semana, después de la semana siguiente hay otro juez que también va a estar solo, y todo lo que entre en los juzgados de contencioso administrativo y en los juzgados civiles va a parar a ese juez. En mi caso fue muy claro porque estas personas se proponían viajar en julio. Entonces, claro, a fines de junio empezaron a buscar los pasajes y ahí se enteraron de lo que les exigían. Me vinieron a ver, se nos venía la feria encima. Y yo pensé, y esto es jurídico, yo pensé que me iba a encontrar una cosa muy tranquila, feria judicial, digo, voy con un juicio. ¿Para qué? Ese día habían entrado 60 amparos. ¿Con respecto a qué temas? A distintos temas. Entrega de medicamentos, sí. Muchos de ellos, la mayoría, y estos dos, yo no sabía tampoco del otro que habían presentado Dentone. O sea, no hubo ningún tipo de coordinación, por lo menos para que coincidieran los tiempos entre usted y Dentone. Absoluta. Yo a Dentone lo conocí ayer, el día de la audiencia, de la primera audiencia, que lo conocí porque cuando él salía de la audiencia yo estaba por entrar a la siguiente. Ahí me lo presentaron, no lo conocía. Y me sorprendió porque, bueno, da la casualidad que los dos viniendo con lo mismo, es decir, de alguna manera estábamos... De una parte, además, la primera que usted explicaba se comparte. Claro, además con puntos en común, o sea que desde el punto de vista de centrar la atención, lo que hizo fue en realidad incluso crear mucha confusión, porque hay gente que confunde un juicio con el otro, y bueno, es normal, ¿no? El de él estaba basado en el tema de la vacunación de los niños, y el nuestro estaba basado en el tema de la obligación del ministerio y el problema de las personas que ingresan al país. Bien. Esa es la cosa. Sartú, muchas gracias por la visita a los estudios de TV Ciudad. No, al contrario, soy yo el que les agradece. Muchas gracias. Bien. Y seguimos adelante bueno, seguimos en tema. Seguimos en el tema de esta jornada, sí, porque hubo sociedades científicas que transmitieron un mensaje de preocupación tras el fallo judicial. No el que recién abordamos con Sartú, sino el que abordamos al comienzo con respecto a la vacunación infantil, o sea, en población de entre 5 y 12 años, y también transmitieron algunas consideraciones de seguridad con respecto a las recomendaciones médicas. Mónica Pujadas, representante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, puntualizó que esta decisión no responde a problemas científicos o técnicos de la vacuna que tiene aval nacional y mundial. COVID en los niños no es una enfermedad inocua. COVID en los niños tiene un porcentaje de consecuencias, de secuelas, de complicaciones, el temido síndrome inflamatorio multisistémico que se da más o menos en 1 cada 3.000 niños infectados. Si nosotros estimamos que el Uruguay ya lleva registrado aproximadamente 140.000 niños menores de 15 años que han están cursando esta enfermedad, realmente no es como para considerarlo una enfermedad banal, y las vacunas, en especial en estos grupos etarios, han mostrado en el mundo su seguridad, han mostrado en el mundo su efectividad, y también en nuestro país, porque ya hay análisis bien realizados que muestran cómo los efectos adversos han sido ínfimos, no hubo fallecimientos por vacuna en los niños ni en adolescentes, y eso hay que decirlo claramente, y en especial en el grupo de 5 a 11 años no han habido efectos graves significativos. Por lo tanto, queremos reiterar la tranquilidad que debe tener la población más allá de este fallo, porque realmente la vacuna sigue siendo efectiva, sigue siendo segura. Cada vez hay más evidencias en el mundo a favor de esta seguridad y de esta efectividad. La OMS y todas las instituciones de salud en el mundo la siguen recomendando, y por tanto, una vez que sea posible,
vamos a estar trabajando nuevamente, como siempre lo hemos hecho los pediatras, convencidos de que las vacunas siguen siendo una de las herramientas más formidables para llevar calidad de vida y salud a la población. Además de estas repercusiones profesionales, hubo otras con respecto al primero de los dos fallos comentados. Exacto. En los medios internacionales se habla de este fallo judicial que ordena la suspensión de la vacuna contra COVID-19 a niñas y niños de entre 5 y 11 años. La noticia del fallo del juez Alejandro Recarey recorrió el mundo. Los principales diarios argentinos publicaron la noticia a las horas de conocerse la disposición judicial. Uruguay, justicia ordena suspender la vacunación contra la COVID-19 en menores de 13 años, informó el titular del matutino argentino Página 12. La justicia de Uruguay suspendió la vacunación contra el COVID-19 para menores de 13 años, titularon La Nación y Clarín. Este último sostuvo que el juez dio lugar a la medida hasta tanto se informe qué contiene la vacuna, además de los beneficios y riesgos. La noticia fue dada por agencias internacionales como EFE y replicada por medios de Suiza, Perú, Panamá, España y China, entre otros. Bueno, pasamos ahora a otro de los temas del día, porque el PIT-CNT realizó hoy un paro general parcial con un acto frente al Parlamento. Y hubo discursos, por supuesto, en ese acto. Por ejemplo, durante su discurso, el dirigente de la Federación de la Industria Láctea, Enrique Méndez, apuntó contra el modelo económico que defiende el actual gobierno, al que acusó de aumentar el déficit humano en el país. Sin duda que no nos encontramos en un escenario en el Uruguay donde la economía sea parte de una crisis, viva una crisis económica. Pero sí tenemos que decir que en el Uruguay nos encontramos en crisis, pero en crisis de desigualdad. Y eso está extremadamente profundizado y demostrado. Y donde nos encontramos frente a una administración de este país que está priorizando y pensando cada día más en cómo puede disminuir un déficit fiscal, pero se olvida de que cada día se profundiza más el déficit humano dentro del Uruguay. Sin duda nos queda claro que es necesario combatir las cuestiones vinculadas al crecimiento de los precios de forma brutal que se ha venido viendo en este periodo. Pero eso no se puede hacer, y tenemos que remarcarlo, con las definiciones que este Poder Ejecutivo acaba de tomar. No se puede intentar disminuir los precios, claramente, haciendo cuestiones tales como fue bajar los aranceles en las harinas y en los aceites para los sectores de importación, donde claramente tomar una definición de esas características sin duda significa impactar negativamente la industria nacional, los puestos de trabajo nacionales, y desde acá este movimiento sindical va a abrazar la lucha y la defensa de los puestos de trabajo en la industria nacional. Y el vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López, destacó el poder que tiene la movilización. Y dijo que eso quedó demostrado en el acuerdo salarial alcanzado entre el Poder Ejecutivo y COFE. Hasta hace un mes atrás, el Poder Ejecutivo planteaba una pauta salarial de un 2,9% de recuperación para el sector público, y después de la gran movilización del sector de la educación, de la gran movilización de COFE nucleando a trabajadores tanto de la Administración Central como servicios descentralizados, de la gran movilización que también hicieron los compañeros de la empresa pública, se abrió esa negociación. Pudimos quebrar esa pauta y llegar a una recuperación de alrededor del 6% por encima de la inflación, lo que nos deja bastante mejor posicionado y demuestra, como siempre, que la lucha paga. Bueno, y tras este acto y la plataforma del PIT-CNT, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, rechazó que su gestión tenga un sesgo a favor de la patronal. También dijo que el discurso del sindicalismo y el de la oposición político-partidaria no se condicen con la realidad. El Uruguay, como cualquier país, y en particular después de la pandemia que hemos vivido, tiene problemas, sin duda,
pero estamos muy lejos de una situación de catástrofe, como a veces parece indicar la oratoria del movimiento sindical y de la oposición en general. Lo que sí me parece particularmente injusto, porque además ha sido una preocupación constante de este ministerio, es que se hable del Ministerio de Trabajo como de un lugar en donde de alguna manera se favorece a alguna de las partes. Eso no es verdad, es falso, ellos lo saben. Mieres definió el gobierno de la coalición como de centro y descartó que se busque la privatización de las empresas públicas. A mí realmente me sorprende esa búsqueda de vincular este gobierno con concepciones privatizadoras o neoliberales que nada tienen que ver. Este es un gobierno de centro. No les gustará escuchar esta palabra, pero es la verdad. Esto no hay ningún interés de privatizar. El año 92 fue un momento en donde hubo un proyecto de ley privatizador, que yo obviamente no compartía, pero acá estamos hablando de cambios en las empresas públicas para mejorar su funcionamiento. Otro asunto, se viene un aumento del boleto suburbano y del boleto interdepartamental. Será a partir del sábado y de 6,5%. Desde el sábado el precio del boleto de hasta 8 kilómetros pasará de 44 a 47 pesos. El del boleto de hasta 16 kilómetros aumentará de 50 a 54 pesos y el de hasta 24 kilómetros subirá de 62 a 66 pesos. El boleto de hasta 28 kilómetros que cuesta 65 pesos pasará a valer 70 y el de hasta 36 kilómetros pasará de 70 pesos a 75. El boleto de hasta 44 kilómetros aumentará a 82 pesos, el de hasta 52 kilómetros a 101 pesos y el de hasta 60 kilómetros a 111 pesos. El ministro de Transporte, José Luis Falero, sostuvo en declaraciones recogidas por el diario El País que el ajuste es el normal, está determinado por los insumos y la mano de obra y no se vincula al precio del combustible. Bueno, tema vinculado a la rendición de cuentas, porque en las últimas horas comenzó a circular una carta bajo el título «Defendamos a la Universidad de la República» en reclamo por más presupuesto tras el ingreso del proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. El profesional y académico Gregory Randall, ex prorector, impulsor de esta carta, dijo que el presupuesto actual es una bofetada. La Universidad de la República, que representa 85% de la matrícula de los estudiantes de la enseñanza superior del país, incluyendo público y privado, y alrededor del 80% de la producción científica, quedó totalmente, yo diría, ignorada en una especie de falta de respeto. Randall llamó tanto a la ciudadanía como a los legisladores a defender a la UDELAR y enumeró artículos de la rendición de cuentas que agreden y significan una quita de fondos para el centro de estudios. Se propone suprimir el adicional al Fondo de Solidaridad, cosa que a priori no estamos en contra, pero no se sustituye. Y eso significa alrededor de 15 millones de dólares que hoy recibe la Universidad de la República, principalmente para obras y para obras en el interior. Plantea que cuando la Universidad de la República venda un edificio, parte de lo que devenga de esa venta pasa a rentas generales o pasa al Estado, no sé, pasa al gobierno. La forma en que construimos esas obras se alimenta del presupuesto universitario, se alimenta del adicional al Fondo de Solidaridad y se alimenta también de la venta de los edificios que dejamos de utilizar. Después de la pandemia, después de cómo la universidad trabajó por el país, por supuesto, como lo hacemos siempre, porque nos debemos al país, no esperábamos esta bofetada. Y ahora salimos de estudios. Y nos vamos a la Facultad de Arquitectura nuevamente con nuestra compañera Mariana Abreu. Natalia Martín, sí, aquí en el hall de la Facultad de Arquitectura se está exhibiendo una muestra desde ayer a cargo de los estudiantes de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual, una muestra bajo un proyecto que se llama Inclusivo, que es un largo proceso que han hecho los estudiantes que tiene que ver con la reflexión y la conversación con diferentes actores de la sociedad sobre temas de diversidad, accesibilidad, género, entre otros. Vamos a conversar con la docente a cargo de este proyecto, quien es Matilde Roselo. Gracias por recibirnos y bueno, contanos un poquito de qué se trata este proyecto.
Bueno, como te comentaba hace un rato, es un proceso a lo largo del semestre en donde se interactúa con la temática de la inclusión. Para nosotros esto es como un primer mojón, un visibilizar, materializar de alguna manera, por eso nos resultó súper importante la exposición, e integrar el tema de la inclusión en la facultad, desde la licenciatura, como tú decías. Trabajamos casi 150 estudiantes, más de 12 docentes, tanto de acá de la facultad como también de la FIC, entre otras. Y a partir de 3 conversatorios en donde se invita a participar a diferentes colectivos, actores externos, en las temáticas de género y feminismo, en las temáticas de racismo, xenofobia, estuvieron Mundo Afro, estuvieron colectivos, por ejemplo, feministas como Ruido, Catalejo, Mundo Afro, para la parte de racismo y afrodescendencia, discapacidad y accesibilidad visual. Y bueno, un poco presentando en la exposición los recorridos para las personas ciegas, que son los marcados en el piso, que en realidad es la primera vez que se hace una intervención de este tipo acá en la facultad. Los estudiantes bajaron un poco estas líneas de trabajo a afiches. Estos afiches a su vez son hechos con unas técnicas de doble mensaje, se ven a través de filtros azul y rojo. Uno aplica sobre el azul, el otro sobre el rojo, y se empiezan a descubrir otros mensajes, ¿no? A su vez se trabajaron lo que podrían ser reproducciones táctiles para hacer accesibles esos afiches a las personas ciegas. En realidad se salió un poco, desde lo experimental, de una reproducción literal del afiche, y son interpretaciones táctiles que propusieron los estudiantes, lo que abre una mayor inclusión a su vez, porque no solamente estás hablando de la persona ciega, sino de una nueva experiencia para todos o todas, ¿no? En este caso estamos viendo el trabajo de No somos un talle, usamos un talle, que fue una de las líneas que trabajaron y que propusieron los estudiantes. A su vez tiene también lo que es un código QR en donde hay una audiodescripción que ayuda a la persona ciega a entender de qué va y qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, tenemos que ir cerrando, pero queda la invitación hecha entonces para venir a conocer aquí esta muestra a la Facultad de Arquitectura, que es inclusiva para todas las personas. Tiempo se decía que cuando se resfriaba Argentina estornudaba Uruguay, o a veces lo planteaban incluso al revés, dado que bueno, había una gran dependencia de Uruguay con respecto a Argentina en términos de también de una vecindad desigual por las magnitudes. Bueno, algo de eso es lo que viene, o por lo menos eso, pero en forma de pregunta. Bueno, lo que está claro es que en Argentina hay una crisis y hay que saber cuál es el impacto en nuestro país. Por eso tenemos aquí a Germán de Agosto. Bienvenido. ¿Cómo andan? Todo bien, Germán. ¿Y ustedes? Todo bien. Sí, bueno, ahora que estamos justo a 20 años de la crisis del 2002, sí, tenemos que tener en cuenta que ahora hay canales que nos conectaban con Argentina, de los cuales se fundamenta lo que tú mencionabas, Martín, que ya no están operando, en particular el canal financiero. Sin embargo, todavía hay líneas de conexión que justamente hacen que, si bien no nos resfriemos como nos resfriamos en el pasado, efectivamente tengamos una dificultad, y ese canal es principalmente comercial y tiene que ver con lo que pasa con el sector turístico. Entonces empecemos por poner un poco de contexto sobre este nuevo capítulo de una crisis que es difícil fecharla, pero no podríamos estar muy alejados si dijéramos que quizás empezó en 2011. En 2011 Argentina ya había dejado de crecer. Es cierto que tiene sus vaivenes, pero cuando pasamos raya, en los últimos más de una década no ha crecido, ¿sí? Y se mantiene una regularidad que hace mucho tiempo comentó un premio Nobel, que murió en el 85, o sea que es una frase bastante vieja, que dijo que había 4 categorías de países en el mundo. Estaban los países desarrollados, los países en desarrollo, Argentina y Japón, ¿sí? Japón lo dejamos de lado por ahora, pero nos vamos a meter en Argentina, y en el primer placa vamos a ver una de las manifestaciones de esta crisis que justamente viene desde hace más de una década y tiene que ver con la inflación. Argentina está justamente atravesando una estanflación, que es la combinación de lo que es un estancamiento económico con una elevada inflación. En este mundo inflacionario, ¿sí?, igualmente estos datos, estos registros que ascienden a más del 60% son comparativamente muy altos, y de hecho Argentina rankea entre los países con mayor inflación. Está en el top 3 de países que tienen mayor inflación en el mundo, ¿sí? O sea que acá tenemos uno de los componentes.
Después pasamos a la segunda placa para ver otra de las manifestaciones por fuera de lo que es la dinámica del Producto Interno Bruto, pero miren lo que es la evolución de la pobreza y de lo que es la indigencia. La pobreza estuvo cerca del 40% hace muy poco y esto todavía no recoge, porque va hasta el segundo semestre del año anterior, no recoge todo lo que podría llegar a comenzar a pasar ahora. Lo mismo que la inflación. La inflación no está recogiendo el salto que pegó el dólar en los últimos días. Y como acá también, cuando salta el dólar, también... Fin de semana, por ejemplo. Exacto. También arrastra los precios. Eso lo vamos a ver dentro de unos meses, el impacto que va a empezar a generar ese salto cambiario que hemos tenido. Pero esto es bastante ilustrativo, porque aparte si le agregamos la dimensión de las edades, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el 50% de los niños está en situación de pobreza, lo cual nos hace pensar que esto es una crisis que no es coyuntural, sino que tiene también un componente estructural donde muchas generaciones están comprometidas. Estamos hablando de que casi 11 millones de personas hoy están por debajo de la línea de pobreza y más de 2 millones están por debajo de la línea de indigencia. Esto es, no satisfacen las necesidades nutricionales básicas. Y ahora en la tercera placa vamos a ver justamente a lo que hacíamos referencia. Con lo último que ha pasado, que justamente tiene que ver con el cambio en la conducción del Ministerio de Economía, las primeras variables en reflejar los cambios de este estilo son justamente las variables financieras. Todo lo demás empieza a operar con más rezago. Y acá esta es la primera que empieza a dar justamente una alerta sobre la incertidumbre que se empieza a montar sobre un escenario ya estructuralmente complejo, como conversamos un poquito. Hoy tenemos una diferencia de casi 100% entre lo que es la cotización oficial, que es lo que vemos en blanco, en el entorno de los 130 pesos argentinos, y lo que es la cotización informal o del dólar blue, que es la referencia que tenemos nosotros cuando pensamos en nuestras relaciones o nuestros vínculos comerciales por el lado del turismo. Un paréntesis, Germán, sin que te tengas que desviar de lo que tenías previsto, pero rápidamente, ¿cómo podemos explicar que haya un dólar oficial y un dólar no oficial en un país, en este caso en Argentina? Hay uno solo, aparte. No, y de hecho no hay dos, hay una multiplicidad de combinaciones. En un momento estaba el dólar streaming, el dólar gamer, el dólar leche, el dólar queso, y porque tienen que ver con el conjunto de distorsiones y restricciones que operan, que justamente hace que tengas distintos tipos de cambio para reflejar distintos tipos de restricciones sobre distintos tipos de sectores. El dólar financiero, o sea, hay una multiplicidad de tipos de cambio que justamente en su raíz tienen las restricciones que han ido operando y que probablemente se acentúen. ¿Sí? Eso es lo que genera esta multiplicidad de tipos de cambio, donde en realidad vos tenés el oficial, que se ve, viste, que está bien planchadito, pero bueno, los mecanismos de los agentes económicos, acostumbrados a vivir en un entorno como este, justamente encuentran distintas formas creativas de sortear esas restricciones, y esta es una de las manifestaciones. Esa es la brecha que tenemos y que también la vemos a partir de otros múltiples tipos de cambio, muchos de los cuales tienen hasta nombres cómicos, como el dólar gamer, por ejemplo, que aplica justamente para lo que tiene que ver con los videojuegos, o el dólar streaming, que aplica justamente para lo que tiene que ver con las redes vinculadas a Netflix y a todas esas cosas. ¿Sí? No sé si eso contesta a la pregunta, Tincho. Como hay muchos controles, es atractivo para la gente que es un reflejo exactamente dólares de las distintas restricciones que hay sobre el mercado cambiario. Claro, hay gente que va al mercado informal porque ahí consigue los dólares que de otra manera con los controles no siempre consigue. Claro. Exactamente, lo mismo pasa, hay gente que utiliza instrumentos financieros en Estados Unidos para hacer una triangulación y también poder cambiar, y ahí empiezan a surgir distintas formas de creatividad argentina. Controles que terminan siendo descontroles. Y termina generando un montón de desajustes y desequilibrios, que es una madeja muy difícil de desasnar. Y ahora, si nosotros lo pensamos en clave Uruguay y tenemos en cuenta que lo que a nosotros nos importa es el dólar blue, ¿sí? Lo que vemos acá es un indicador que obviamente tiene sus limitantes, pero es un indicador que utilizamos mucho los economistas justamente para ver cuál es el nivel de precios relativos que tenemos con otra economía, en este caso es con Argentina. ¿Qué quiere decir el nivel de precios relativos? Bueno, qué tan caros o qué tan baratos estamos una vez que consideramos el nivel de inflación acá y en Argentina, y también lo que ha pasado con el tipo de cambio acá y en Argentina. Todo eso queda reflejado dentro de este indicador. Si se fijan ahí, vieron que en 2002 hay una caída muy abrupta. Esa es la devaluación de Uruguay en la crisis de 2002, que nos abarató de golpe porque el tipo de cambio saltó de 14 a 28 y eso supuso que nos abaratamos. Cuando estamos por debajo de la línea roja, estamos caros. ¿Y qué tan caros estamos hoy con Argentina? Estamos un 50% más caro que el promedio histórico. De vuelta, es una referencia que tiene sus limitantes, pero es ilustrativa del grado de desequilibrio que tenemos justamente con
nuestro principal socio comercial en materia de servicios, que es justamente los servicios turísticos. ¿Y por qué esa comparación la haces tomando como referencia al dólar blue? Capaz que lo explicaste y se me escapó. Porque cuando en general nosotros vamos, lo que tratamos de hacer es justamente cotizar al dólar blue, porque es mucho más conveniente. Entonces es el que tomamos como referencia para pensar... Es lo real, por eso el cambio real. Decís. Exacto, por eso es la que tomamos como referencia para pensar, ¿sí?, en los vínculos que tenemos y en el impacto que esto puede generar, porque justamente todos nosotros también encontramos mecanismos para cambiar, ¿sí?, a 253 y no a 130. Buscamos los arbolitos y otro tipo de mecanismos que hacen que para un turista ahora también se están emitiendo algunas tarjetas que te permiten ir, y es como una tarjeta de débito que lo que hace es te cotiza el dólar blue. Claro. O sea, para Uruguay, obviamente que esto genera toda una serie de incentivos, ¿sí?, que hacen que nuestra referencia sea justamente el dólar blue. ¿Sí? Y ahora miremos simplemente en perspectiva cómo queda la temporada del 2022. Acá pasamos al turismo, el principal canal comercial que hoy tenemos con Argentina, ¿sí?, luego de que hemos cerrado muchos de los frentes que teníamos abiertos 20 años atrás y que provocaban la crisis, pero esto nos sigue quedando y nos va a quedar porque es un tema de cercanía. Claro. ¿Sí? Y esta diferencia cambiaria tiene dos consecuencias o más. En particular, perfora todo lo que es la frontera. Todo lo que es el comercio fronterizo y todo lo que es el litoral genera una situación muy complicada para el empleo, para la actividad, porque el incentivo es justamente cruzar el puente y traer todo para acá. Y ya que vas y te cortas el pelo. Y un montón de bienes que típicamente son bienes transables, a los llamamos bienes transables, a los bienes que son objeto de comercio internacional. Pero ante la magnitud de los desequilibrios que tenemos, muchos bienes no transables, que somos los que consideramos a nivel doméstico, como el corte de pelo, pasan a ser transables. Eso es lo que generan este tipo de desajustes. Y ahora simplemente para terminar, veamos. Esto es la cantidad de turistas que han ingresado en los primeros 3 meses de cada año, ¿sí? Vieron que la temporada del 2022, pese a que no estaban operando las barreras sanitarias, como sí en la temporada 2021. Por eso no está medido el 2021. Exacto, por eso tenemos casi una temporada casi nula en lo que tiene que ver con el 2021, porque fue la temporada que agarró todas las restricciones. Pero en 2022, ¿sí?, justamente también producto de la situación de la pandemia, obviamente, pero también de las cuestiones cambiarias, lo que tenemos es que, acá ya nos fuimos para la otra placa, sí, pero básicamente esta placa es lo mismo, simplemente que acá estamos, las torrecitas las estamos distinguiendo por el destino de los turistas. Básicamente lo que estamos viendo es que en la última década el promedio de la participación de los argentinos en los visitantes que vienen a Uruguay es del 63%. O sea que esencialmente el turismo que nosotros tenemos es justamente con Argentina. Y eso es lo que ahora empieza a quedar justamente en la incertidumbre sobre lo que puede pasar con un sector, primero, que es muy intensivo en mano de obra, es muy relevante para la situación del empleo. Y segundo, que viene muy golpeado, primero por la situación sanitaria y ahora por este desequilibrio de precios relativos que lo que hace es nos incentiva a los uruguayos a ir para allá y ahí genera un desvío de consumo que ya afecta a la actividad acá, ¿sí? Y además obviamente restringe la llegada de turistas porque no es conveniente, porque estamos justamente 50% más caro de lo que es una referencia medianamente razonable en términos históricos. Y además hay una crisis importante, ¿no? Y además, como vimos antes, vos tenés un impacto por el lado de los precios y otro impacto por el lado del empobrecimiento de la actividad. Uruguay está empantanado en una región que justamente se abarató muchísimo y también se empobreció muchísimo. Y eso obviamente que genera dudas no solamente para los próximos meses, sino con un poco más de perspectiva porque, como vimos, los desequilibrios que hay, la situación de la pobreza y la situación del empleo y la situación, ¿sí?, pensando a futuro, es sumamente complicada. Quienes festejan quizá casi en exclusividad en esta orilla son quienes venden pasajes para cruzar la frontera. Y sí, obviamente que a río revuelto ganancia de... Sí, obviamente que vos... Algunos pescadores. Algunos. Obviamente que esto siempre genera distintos tipos de ganadores, ¿no? Gracias, Germán. Gracias. Tanta pregunta surge porque es tan peculiar, ¿no?, la situación de Argentina, sí, que bueno... Y nos vincula, o por lo menos tiene repercusiones, como Germán explicaba, también de este lado del Río de la Plata y del Río Uruguay. No nos olvidemos, no lo miremos solo desde Montevideo. Sí. ¿Cambiamos de tema ahora, Natalia? Sí, cambiamos de tema y vamos a hablar de Montevideo porque la Intendencia Capitalina repara más de 25.000 metros cuadrados de veredas. Y aparte construye 1.200 rampas accesibles en diferentes puntos de la capital del país.
ahora es tiempo de informe en MBD Noticias Central. Bueno, lo prometido por Julieta Núñez Tomás, esta segunda parte de este proyecto conocido como de tenencia compartida. Así es, el proyecto de corresponsabilidad en la crianza en realidad, pero sí, comúnmente se lo conoce como tenencia compartida. Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que comentábamos ayer. Este proyecto ingresó el martes, lo presentó la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, en la Comisión de Constitución y Legislación. Es un proyecto que unifica otros dos proyectos sobre tenencia compartida que había presentado por un lado el Partido Nacional y por otro Cabildo Abierto. Sin embargo, despierta un montón de polémicas porque muchas organizaciones se han mostrado en contra de estos proyectos por lo que genera y cómo impacta en los derechos de las infancias y de las adolescencias. Este es un proyecto, como decíamos ayer, que modifica artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia y que pauta la forma en la que la justicia debe o debería actuar en determinadas ocasiones. Vamos a compartir cuáles son las organizaciones que se expresaron, o algunas en realidad, porque son muchas, organizaciones que se expresaron en contra de algunas de las cuestiones que se mantienen aún en este proyecto, hablando en la etapa de debate de los dos proyectos anteriores. Se expresó en contra de algunas cosas que se mantienen UNICEF Uruguay, también la Asociación de Defensores Públicos, de Defensores de Oficio del Uruguay, la Facultad de Psicología, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Red Pro Cuidados y la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre otras, como decíamos. Ayer mostramos la primera parte de una entrevista con la psicóloga Fabiana Condon de la Asociación Civil El Paso, que mencionaba, bueno, de alguna manera uno de los artículos más polémicos, que es el que hablaba de cómo debe o debería actuar un juez frente a una situación de medidas cautelares por violencia, por denuncias de violencia en un contexto familiar. Bueno, aquí vamos a mostrar una segunda parte de esta entrevista con la psicóloga Fabiana Condon, esta vez hablando sobre lo que está detrás de este proyecto, qué intereses llevan a presentar este proyecto dentro del Palacio Legislativo. Estos proyectos de ley parten de premisas falsas porque plantean que existen denuncias falsas o que plantean cuando no presentan evidencia de si existen denuncias falsas y sin embargo desconocen la evidencia de la contundencia y la gravedad y la prevalencia de la violencia hacia los niños. Parten de la premisa de algunos grupos, de colectivos que dicen verse injustamente afectados por la justicia y tampoco presentan dato claro de eso, de si realmente la justicia falla a favor de las madres en relación a los padres. Y además son proyectos de ley y es un proyecto de ley profundamente adultocéntrico. Está pensado para aquellos adultos que se ven o que dicen estar injustamente afectados por los procedimientos judiciales y es un proyecto que barre todos los derechos y los pocos garantías que hemos logrado hasta ahora para los niños y las niñas. Realmente es gravísimo porque nuestro país realmente tiene una deuda enorme con la protección de la infancia y con este proyecto de ley no solo no logramos para quienes trabajamos con niños y niñas, creo que para todas las familias que están en procesos como judiciales para proteger a los niños y las niñas, con esto vamos 1000 pasos para atrás. Nosotras sí somos muy críticas de que la justicia necesita ser fortalecida en sus recursos humanos, eso está claro. Creo que todos los que pasan también por los procesos judiciales conocen las demoras y está claro cómo las demoras afectan, por supuesto, a los niños y a las niñas y también afectan a las familias, pero el Poder Judicial, por ejemplo, ha sido muy claro que necesita un fortalecimiento de recursos para mejorar su respuesta, pero este proyecto de ley no mejora los recursos. Es un retroceso realmente en la garantía de los derechos de los niños y está solo pensado para esos adultos que no sabemos cuántos son, que no sabemos cuáles son como sus intereses, pero que realmente no prioriza los derechos de los chiquilines. Fernanda Condon habla de la prevalencia de la violencia hacia niñas y adolescentes que ha aumentado además en el último año. ¿Qué se sabe de esto, Julieta? Bueno, hay datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia que muestran cómo evolucionó, digamos, en los últimos años estas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como decías, Natalia, y que muestran datos sumamente preocupantes. Los vamos a mostrar. Hay que entender que es en este contexto que se está presentando este proyecto de ley. Como pueden ver, en 2021, que es el último año que registra, el sistema, el CIPIAB, que es del INAU, registró 7.035 situaciones de violencia. Estas son más de 2.000 situaciones más que en 2020. Obviamente aquí hay un efecto por la pandemia, pero también hay un efecto de poder entender un poco más cuáles son estas situaciones y de poder evaluar y poder recepcionar este tipo de denuncias. Miren qué interesante también unos datos que presenta el CIPIAB sobre cuáles son estas denuncias y cuáles son estas situaciones de violencia que vamos a compartir aquí en la pantalla.
el 37% de estas denuncias son denuncias o situaciones de violencia generadas por maltrato emocional. Hay un 20% de abuso sexual, un 17% de maltrato físico y un 24% de negligencia. Esto se complementa también con la explotación sexual comercial, que por suerte es un número de 2% que igual debe preocupar muchísimo. Para seguir ahondando en cuáles son las perspectivas vinculadas a los derechos de las infancias y las adolescencias en lo que tiene que ver con este proyecto de ley de tenencia compartida, fue que nos comunicamos con la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, de hecho con su comisión de género, y hablamos con la abogada Carolina Camilo, que nos contaba cuál es su opinión y cuál es lo que plantearon anteriormente, antes de que se presentara este proyecto unificado, y qué es lo que quieren plantear ahora y por qué les preocupa que se haya presentado de esta manera este proyecto de tenencia compartida. La Defensoría Pública asiste hoy en día y participa en más del 50% de los procesos de familia común y asiste en más del 91% en los procesos de familia especializada. Esto quiere decir violencia de género, maltrato y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, explotación sexual, salud mental, entre otros. Por lo tanto, nosotros somos un actor relevante en cuanto a la judicialización de los aspectos de la niñez y en ese sentido nosotros queremos aportar desde ese lugar, desde nuestra práctica profesional que hace nuestro trabajo día a día. El proyecto unificado no contempla los principios rectores que rigen en la materia del derecho a la infancia y de la adolescencia, en especial a lo que hace la judicialización de estos casos, y entendemos que es necesario rever esta situación, sobre todo lo que tiene que ver con el rol del defensor del niño en la participación de estos procesos. Entendemos que este proyecto cae en un error grave sobre el rol que tenemos como defensor y abogados y abogadas de niños, niñas y adolescentes. Nosotros no somos informantes, no somos peritos, nosotros somos defensores y abogados, al igual que lo haríamos con un adulto. Por lo tanto, defendemos los intereses y la pretensión de nuestro patrocinado, que en este caso son niños, y defendemos sus derechos. Las y los defensores son actores importantes, decía recién la entrevistada. ¿Hay margen para que se les escuche, Julieta? Bueno, ayer le consultamos cuando hicimos la primera etapa de este informe a la senadora Carmen Aciaín si iban a recibir delegaciones nuevamente para que hagan sus comentarios sobre este nuevo proyecto de ley que tiene diferentes características. Ella lo que nos decía es que recibir a delegaciones en este momento sería dilatorio y que pretenden dar trámite a este proyecto de ley, es decir, votarlo en Cámara ya la semana siguiente. Le dijimos esto a la abogada Carolina Camilo y esto fue lo que nos respondió. Queremos que se escuchen nuestras propuestas, sobre todo porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que muchas veces no cuentan con las organizaciones, ¿verdad? Que sí tienen los adultos para organizarse y manifestarse, tampoco tienen el lobby como para poder concurrir al Parlamento o a otras instancias, hacer escuchar su voz. Y en ese sentido nosotros entendemos que es importante considerar esto. Este proyecto obviamente es una sorpresa, cayó también justo en un momento de discusión de rendición de cuentas y en ese sentido nosotros también queremos advertir que estas modificaciones que se están dando respecto al proceso, ya sea de tenencia o de visitas, repercute obviamente en lo que es la organización de justicia. Vemos con preocupación que la rendición de cuentas ni en este proyecto se destina ningún tipo de recursos para poder cumplir con una defensa de los niños, niñas y adolescentes en estos casos tan sensibles. Por lo tanto, nos gustaría que sí se nos escuche en una nueva intervención, habiendo tenido a la vista este nuevo proyecto. Y bueno, estamos siempre para contribuir y poder aportar y poder llegar a un acuerdo sobre la protección y la defensa de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional a todo Boris Johnson porque finalmente el primer ministro británico decidió dar un paso al costado. Es que nada lo sostenía ya, mucho más después de las renuncias que se dieron en ese ámbito de ministerial en el día de ayer y por otra parte la falta de apoyo que tenía de su propio partido conservador. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, ahora el Partido Conservador deberá decidir quién va a sustituir a Johnson. Tiene tiempo hasta el mes de octubre, que es cuando más o menos se va a definir esta situación. Mientras tanto, Johnson va a seguir, obviamente sin apoyo, como primer ministro y recién en las elecciones del 2024 se verá quién se queda entonces con el gobierno de Gran Bretaña. Por ahora, los conservadores.
Al presentar su dimisión, Johnson aseguró sentirse inmensamente orgulloso por los logros de su gobierno, como el Brexit, la crisis de la pandemia y hacer frente a la agresión rusa en Ucrania, y sostuvo que es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y por tanto un nuevo primer ministro, en un mensaje a la nación brindado frente a la célebre puerta negra del número 10 de Downing Street. El partido conservador deberá ahora elegir durante el verano boreal a un nuevo dirigente para reemplazarlo probablemente a partir de octubre, mientras Johnson se declaró determinado a seguir dirigiendo el país y, para dejarlo claro, poco antes de su dimisión nombró a nuevos ministros y secretarios de Estado para reemplazar el alud de renuncias de los últimos días. Johnson, que había ganado con mayoría las elecciones generales del 2019, aceptó presentar la dimisión después de que más de 50 miembros de su ejecutivo renunciaran en protesta con su gestión y los escándalos que han salpicado al Premier en los últimos meses. Tras su intervención televisada desde Downing Street, algunos críticos del todavía primer ministro reprocharon que el político adjudicara la responsabilidad de su salida a la voluntad de los parlamentarios conservadores y no a los varios escándalos que golpearon su imagen. Una figura muy polémica, que ya lo era incluso antes de llegar a ser primer ministro, que tuvo toda clase de episodios, desde las fiestas en Downing Street muy criticadas hasta escándalos sexuales y también otros episodios como reformas de Downing Street y también haberle mentido a la reina Isabel. La era de Boris Johnson al frente del gobierno británico ha estado marcada por distintos hechos polémicos, desde engaños a la reina Isabel II hasta fiestas celebradas en Downing Street durante el confinamiento por COVID en la residencia oficial y otros hechos escandalosos que lo colocaron en medio de múltiples objeciones en sus apenas 3 años de mandato. El escándalo que terminó por derribar a Johnson comenzó con la revelación de que el diputado Chris Pincher, número 2 del partido y responsable de la disciplina de los conservadores, habría acosado sexualmente a 2 hombres durante un evento en un club privado, una nueva controversia que sacudía fuertemente a los Tories, ya que aunque en un principio lo negara Boris Johnson, sabía de los comportamientos inapropiados del diputado, pero en ningún momento detuvo su nombramiento en el cargo. Poco después de entrar en el gobierno y apremiado por la formalización del Brexit, el primer ministro orquestó una ampliación de la derogación de la actividad parlamentaria, dejando prácticamente sin margen de maniobra a la oposición y a los Tories que se oponían al divorcio de la Comunidad Europea, algo que el Alto Tribunal de Escocia denunció como una maniobra no solo ilegal, sino que Johnson habría asesorado erróneamente a la reina Isabel II de manera intencionada para que ésta firmara el cierre del Parlamento para conseguir sus objetivos. Pero entre los hechos más escandalosos del renunciante primer ministro se destacan las 16 fiestas hasta altas horas de la madrugada en el interior de Downing Street, la residencia oficial, en los meses más duros de confinamiento en el Reino Unido por la pandemia de COVID-19, en las que hubo alcohol, comida e incluso peleas entre los miembros del staff, algo que fue negado por Johnson para después decir que pensó que se trataba de reuniones de trabajo. Termina la era Johnson en Gran Bretaña. Habrá que esperar a ver qué es lo que le toca a ese país. Nos vamos a México, donde el expresidente Peña Nieto está ahora bajo la lupa de una investigación por, supuestas transferencias durante su gobierno y también la pertenencia a 2 empresas que se habrían beneficiado con justamente su lugar en la presidencia de México cuando precisamente estaba al frente de ese país. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Pablo Gómez Álvarez, informó que la Fiscalía detectó un esquema donde el expresidente de la República obtuvo beneficios económicos y que por medio de transferencias internacionales recibió más de 26 millones de pesos mexicanos, equivalentes a $1.200.000, según explicó el funcionario al hablar en la conferencia matutina que brinda el presidente Andrés Manuel López Obrador. El propio mandatario recordó que la instrucción que tiene el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera es que toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía para que luego el Ministerio Público y el juez resuelvan si existe delito. Según el informe de la Fiscalía, fueron 3 movimientos de dinero realizados en 2019 y 2021 por un familiar cosanguíneo desde una cuenta en México hacia España y que el expresidente tendría vínculos corporativos con 2 empresas con irregularidades fiscales y financieras creadas antes de asumir su mandato. En una de
de ellas que habría realizado operaciones por montos elevados, Peña Nieto comparte con familiares la calidad de accionista y con la otra de carácter transnacional se habría beneficiado con contratos del gobierno federal durante su propia administración. Según el informe, entre 2013 y 2018, esta última empresa transfirió unos 485 millones de dólares y entre 2015 y 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido. Estamos cerrando a esta hora nuestro primer bloque. Ya volvemos. No se vayan. Volvemos y nos vamos. El bloque más corto de todos, de la historia de MBD Noticias, ¿no? Que sí. No es una historia tan extensa, pero las estadísticas están para romperse. Así que ahora batir este récord. Hay datos importantes. Por ejemplo, ¿qué viene el lado B? ¿Qué viene el lado B? Presupuesto universitario, en instantes nada más. Bueno, y los datos del tiempo, que son muy importantes. El informe de Inumet, justamente, con la proyección a las próximas 72 horas. Linda imagen de Montevideo, desde la Guada, parte de la Bahía. Y mañana, viernes, atención que desmejora, porque es posible que llueva. Se esperan para distintos momentos del día precipitaciones y tormentas. Habrá heladas, aparte durante la madrugada. Mínima 4 grados, máxima 16. El sábado mejora un poquito y aparece ahí como un sol un poco más grande, con una mínima de 9 y una máxima de 20. Aumenta la temperatura. Sí, es cierto, y no se descarta que pueda llover en algún momento. Así que humedad con temperatura elevada para esta época. Y el domingo algo parecido, con 14 de mínima, una mínima altísima para esta época. Y miren la máxima, 21 grados para el domingo 10 de julio es lo que se pronostica. Y por eso las lluvias. Es cierto, eso no nos sale gratis. Bueno, nos vamos entonces. Nos fuimos, que pasen lindo. Presidencia evitó responder si el gobierno divulgará los contratos con Pfizer, tal como pidió la justicia en su fallo. Fondo Coronavirus invirtió 170 millones de dólares para la compra de 6.800.000 vacunas contra la COVID-19 el año pasado. El gobierno anunció aumento de 6,5% del precio del boleto interdepartamental y suburbano a partir de mañana. Carta abierta firmada por universitarios y universitarias de renombre cuestionó la ausencia de refuerzo presupuestal para la Universidad de la República. Organizaciones sociales rechazan el nuevo proyecto de tenencia compartida impulsado por el oficialismo. Fuertes críticas al gobierno por aumento de la pobreza y caída del salario real durante el acto del PIT-CNT en el marco del paro general parcial. Dirigente del sindicato de Antel advirtió por impulso privatizador de empresas públicas del gobierno de la calle Pou. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, rechazó que su gestión tenga un sesgo en favor de las patronales. La Intendencia de Montevideo repara más de 25.000 metros cuadrados de veredas y construye 1.200 rampas accesibles en diferentes puntos de Montevideo. El Sindicato Médico del Uruguay declaró en conflicto el cargo de jefatura de la maternidad del Pereira Rosell, que estaba encabezada por Leonel Brioso, cesado hace una semana por ACE. Montevideo a jugar. Todas las opciones para vacaciones de julio en la capital del país. Boris Johnson renunció tras una cascada de escándalos en Gran Bretaña.